Cristianos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigos de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy le vamos a dar continuidad en el marco de lo que es la lucha contra la ignorancia política a la explicación de algunos antecedentes cuasi inmediatos que se dieron para la subida de Juan Bosch y luego para su derrocamiento. En el día de hoy vamos a hablar esa parte que va entre la muerte de Trujillo y las elecciones del 20 de diciembre del año de 1962. Tal como explicamos anteriormente, hubieron una serie de acontecimientos en cadena desde el golpe de Estado en 1903 a Juan Isidro Jiménez por parte de Horacio Vázquez y todo lo que se desencadenó hasta la llegada de Trujillo al poder, el poder económico y político militar que concentró Trujillo, que lo hizo ser el dueño de más de medio país, hablando en términos popular, pero que como quiera terminó con su muerte. Y terminó con su muerte, como habíamos planteado, porque los Estados Unidos y Rusia se encontraban en el marco de una guerra fría. Y así, en esa guerra fría, Rusia pudo colocar un gobierno que le favorecía a él al lado de los Estados Unidos, que fue el gobierno de Fidel Castro. Fidel Castro Ruz, que se había levantado en el 1953 con el asalto al cuartel Moncada, luego cae preso, luego lo envían a México, retorna en el Granma en el 1956 y se instala, a pesar de haber sido diezmado, casi destruido todo el personal que le acompañó en la invasión, pero quedaron 12. Y esos 12 se instalaron en las montañas cubanas y salieron victoriosos 3 años después, un 1 de enero. Después de una serie de situaciones políticas que se dieron con Estados Unidos y con la clase dominante cubana que habían sido derrocadas conjuntamente con el gobierno de Fulgencio Batista, que era un gobierno dictador, ese gobierno y ese grupo dominante fueron realmente aplastados por la revolución triunfante y terminó Fidel Castro al lado de los rusos. Los rusos, ya ustedes saben, con Cuba a escasas millas de Miami, cerca de los Estados Unidos, llegó un momento que se quiso instalar allí unos cohetes. Todo eso ocurrió después de la Revolución Cubana, pero en tanto la Revolución Cubana se convirtió con Fidel Castro a la cabeza y un aliado de Rusia, Estados Unidos no quería que ningún dictador de América, ningún demócrata pudiera gobernar. Los dictadores, porque podían estimular al pueblo a que se lanzaran a una lucha en contra de ellos y terminar al lado de Fidel y Rusia, y tampoco querían que los demócratas se fueran al lado de Fidel. Entonces los Estados Unidos querían gobiernos que ellos pudieran controlar. Por eso ellos ayudaron a los sectores de la oligarquía dominicana a organizar el derrocamiento de Trujillo y lo ajusticiaron el 30 de mayo. Y por eso decíamos que Trujillo fue asesinado, ajusticiado, y primero lo supo Kennedy que los dominicanos, que iban en un viaje a Europa y allá dio la noticia. Y después que él dio la noticia fue que aquí el gobierno de Balaguer, que era el presidente de la República a la muerte de Trujillo, lo dijeran al país. Desde que se informa al país de la muerte de Trujillo, comienzan entonces las ansias éticas, morales, políticas a ponerse en práctica. Mucha gente entonces, todos esos que eran antitrujillistas comenzaron a aflorar. Los que estaban en el extranjero, en el exilio, comenzaron también a movilizarse.
A resumida cuenta, el día 5 de julio de 1961 llegó una comisión de los PRDistas al país y posteriormente llegó el profesor Juan Bosch. Pero la llegada de los PRDistas también fue acompañada de la salida al escenario político de los grupos de la Unión Cívica Nacional que organizó el doctor Viriato Fiallo, que era un hombre de la oligarquía y que era el hombre que se entendía que iba a sustituir a Trujillo por elecciones. Bueno, pues los trujillistas maniobraron en contra de la Unión Cívica y a favor de que Balaguer se pudiera establecer en el país, inclusive Ramfi. Ramfi quiso quedarse, pero Ramfi había eliminado al grupo trujillista y en la noche del 18, amanecer 19 y 19, si no ocurre un levantamiento de General Rodríguez Echavarría, que de la base aérea de Santiago vino aquí, bombardeó la base aérea de San Isidro, y eso provocó que se fuera rápidamente los Trujillo, encabezados por Ramfi, fuera del país, porque Ramfi quería eliminar a todos los antitrujillistas. Iba a hacer una masacre. Ese general, con ese ataque a San Isidro y lograr la salida de Ramfi, él y su grupo pudieron ayudar a que esa matanza de Ramfi no se diera. Pero se fue Ramfi. Al irse Ramfi, Balaguer nombra a Rodríguez Echavarría como ministro de las Fuerzas Armadas. Como ministro de las Fuerzas Armadas, Rodríguez Echavarría se coloca del lado de Balaguer, pero el pueblo y la Unión Cívica Nacional querían que Balaguer saliera. Fue un momento de tormenta para el país, porque entonces Balaguer se resistió. Se hicieron huelgas generales. Se presionó tanto al gobierno de Balaguer que Balaguer tuvo entonces que reunir el Congreso para desde ahí modificar la Constitución y crear un Consejo de Estado. Un Consejo de Estado que inició el 1 de enero de 1962, encabezado por Balaguer. Ese Consejo de Estado estaba conformado por Rafael F. Bonelli, que era una persona que había tenido un gran problema con Trujillo por la situación de un hermano, Nicolás Pichardo y también Eduardo Riz Barrera, que eran miembros de la Unión Cívica Nacional, porque los demás grupos no quisieron participar en el Consejo de Estado. Sí participó la Unión Cívica con 3 miembros y también Monseñor Eliseo Pérez Sánchez por la Iglesia Católica, así como los héroes que habían matado a Trujillo, Antonio Inver Barrera, y también estuvo Luis Amiamatio y Balaguer. Pero Balaguer finalmente a los 16 días, el 16 de enero, da un contragolpe para eliminar a los grupos cívicos del gobierno del triunvirato y colocar personal de él. Ahí estuvo entonces el nuevo gobierno de Filiberto Bogar y también estuvo Neinival Seija. Pero 2 días después el pueblo se había lanzado de una vez a una huelga general. 2 días después de San Isidro se da un contragolpe. En ese contragolpe participa Rafael Fernández Domínguez, Camaño y Elías Wessing, quienes hacen prisioneros los que habían dado el golpe de Estado el 16 de enero, liberan al Consejo de Estado sin Balaguer y lo instalan en el Palacio Nacional. Fueron momentos muy álgidos para la vida política social del país. Pero se logró desplazar a Balaguer, quien tuvo que asilarse en la nunciatura que estaba al lado de su casa. Y luego Balaguer se fue del país y el Consejo de Estado que dirigió Bonelli y que ayudó a reinstalar el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez,
pudieron durar desde enero hasta celebrar las elecciones el 20 de diciembre de 1962 y posteriormente hasta entregarle el poder al presidente profesor Juan Bosch. Con ese relato de la situación de convulsión política y social que se dio desde que mataron a Trujillo hasta las elecciones, en esa síntesis un poco apretada, ustedes tienen una idea en qué condiciones entonces se celebraron las elecciones del 20 de diciembre, cómo pudo ganarla el profesor Juan Bosch, cómo asciende al poder político sin un cuadro militar que le pudiera servir de sustento a su gobierno. Eso se lo vamos a explicar el próximo martes, porque nos queda tiempo suficiente para que ustedes y nosotros estemos claros de por qué fue el golpe de Estado del profesor Juan Bosch y por qué la reacción de los militares constitucionalistas y del pueblo civil de este país. Así que hasta el próximo martes. Dios me lo cuide a todos. Mantengámonos vigilantes en favor de nuestra democracia, porque cosas pueden pasar más adelante. Mientras tanto, vamos a compartir estas informaciones para que ustedes se vayan formando un juicio de por qué realmente fue el golpe de Estado y para que nos acompañen el 25 de septiembre próximo en la iglesia de las Mercedes a las 11 de la mañana, donde vamos a celebrar una misa para recordar a todos los caídos, a todos los luchadores y luchadoras de aquel movimiento que se dio para reponer al profesor Juan Bosch a partir del 24 de abril de 1935. Recordemos el pasado para que comprendamos bien el presente y no nos puedan dañar el futuro para una democracia constitucional en este país, sectores que siempre están en los rincones más oscuros conspirando contra la verdad y contra el progreso y desarrollo de este país. No crean que esos grupos no están muertos, están vivos y trabajando. Hasta el próximo martes. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los domicilios del reclamo.